Grabando, bien. De hecho, la primera sesión la tenemos acá, la dejé en el chat, que fue la sesión anterior. Y bueno, André iba a decir algo, perdón. No, no, Enrique. Dale, continúa, por Vale, favor. vale. Bueno, buenos días a todos. Nos estamos reuniendo hoy día, segunda sesión, después de la primera que puse en el chat, que quedó grabada. En esa primera sesión lo que hicimos fue hacer un review de los conceptos de seguridad y cómo se puede trabajar en la seguridad en la nube, que es un concepto un poco diferente a lo que conocemos de forma on-prem. Nos acompaña Darío Golfar y Andrés González, que son especialistas de seguridad de AWS, y esta sesión es un poco más práctica, ya es cómo hacer, ejecutar acciones muy concretas para ya proteger la cuenta y lograr mejorar nuestro estado de seguridad de forma práctica. Así que sin más que alegar, os dejo Darío y Andrés con, con la cámara y el video. Gracias. Bueno, como me comentaban, esta es una charla donde vamos a hablar principalmente de algunos temas para verlos prácticamente, o sea, vamos a hacer unas demostraciones. Y estamos aquí con Andrés González y yo, que estamos comentándoles el- cuáles son las cosas de las que vamos a aprender en el día de hoy. Bien, cuando hablamos de los servicios de seguridad de AWS en la sesión anterior vimos que hay un montón de servicios, muchos de ellos son gratuitos, muchos de ellos tienen un free tier, tienen un free trial como para que ustedes puedan ver cuáles son el costo que tendrían dentro de su infraestructura. Pero como dijimos, hay tantas cosas para hacer y a veces uno no sabe por dónde arrancar y por dónde priorizar. Entonces, para eso vimos el modelo de madurez que nos ayuda a ir orientándonos en cómo ir avanzando en cuanto a lo que es las recomendaciones. Y el día de hoy en particular vamos a traer algunas de las recomendaciones que son de las más importantes dentro de lo que vimos en el modelo de madurez, muchas que son fundacionales o quick wins. ¿Sí? Y las vamos a traer de una manera orientada, aquí los colores están asociados a las categorías que veíamos antes de identidades, accesos, controles de detección, seguridad de infraestructura y protección de datos. Y en particular vamos a ver estas demostraciones de estos servicios y estas capacidades que nos van a ayudar a reforzar la postura de seguridad de un modo significativo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la gestión multicuenta con AWS Control Tower, la gestión de las instancias con Fleet Manager, la gestión de los secretos utilizando Secrets Manager, cómo detectar permisos que están otorgados a entidades externas utilizando el IAMAX Analyzer. Vamos a ver cómo podemos detectar amenazas que estén ocurriendo en este momento utilizando Amazon Guarduty. Vamos a revisar lo que es el alineamiento con las buenas prácticas a través de AWS Security Hub. Vamos a ver cómo nos podemos proteger de distintos ataques cibernéticos hacia lo que es aplicaciones utilizando AWS WAF y qué es lo que pasa cuando no hay un WAF y cuando sí hay un WAF en distintos intentos de explotación. Y vamos a revisar cómo podemos ver la postura de seguridad en datos con Amazon Macie. Comencemos con lo que es la gestión multicuenta. Primer punto clave, ¿qué es una cuenta, no? O sea, ¿por qué estoy trayendo el tema de la cuenta dentro de lo que es una charla de seguridad? No es un tema administrativo, la cuenta no es un tema de billing, es un límite de seguridad. De la misma manera que un cliente no puede ver los datos de otro cliente, cuando uno establece una cuenta, una esquema multicuenta, cada una de esas cuentas por defecto no puede leer ningún tipo de dato de otra cuenta. ¿Sí? Entonces la cuenta es un límite de seguridad, es algo que nos permite aislarnos en cuanto a lo que es seguridad entre una cuenta y otra cuenta, casi como si fueran dos clientes distintos. Digo casi porque vamos a ver que hay funcionalidades que vamos a querer tener cross de la organización, pero por defecto una cuenta no lee ningún dato de otra cuenta, ¿sí? Así como un cliente no puede acceder a los datos de otro, una cuenta por defecto no tiene ningún permiso sobre las otras cuentas de la organización. Y una cosa que hay que entender antes de pensar en cómo vamos a hacer este enfoque multicuenta y ver la demostración, es entender por qué nos conviene pasar de un esquema de una cuenta hacia lo que es una multicuenta.
Una cuenta tiene sentido para lo que es pruebas, para aprender, para tener una cuenta donde uno empieza a hacer un sandbox, un jugar para conocer mejor los servicios, pero cuando tenemos una organización que tiene cargas productivas, que necesita que el despliegue sea controlado y que lo que se despliega en testing sea lo que vaya a ser desplegado en producción, pero que haya todo un proceso, que los desarrolladores no estén tocando, que no tengan acceso a ambientes productivos. Para eso tiene más sentido tener un esquema con múltiples cuentas. Ahí tenemos como contra de que hay mayor infraestructura a gestionar, pero hay una mejor aislación. Podemos proteger los logs dentro de una cuenta aparte, lo cual es vital para lo que es el proceso de respuesta ante incidentes. El saber qué es lo que pasó efectivamente es muchísimo más sencillo responder ante ante un compromiso cuando tenemos claro qué fue lo que pasó. Nos va a dar libertad de operación dentro de los límites de la cuenta, o sea, uno puede ser más laxo en cómo configura los permisos, sabiendo que dentro de la cuenta no hay otras cosas que no sean lo que esté relacionado a esa carga de trabajo. Entonces, mientras más granular hagamos nuestro esquema multicuenta, más sencillo es la gestión de esos cambios que pasan de un lado a otro. También vamos a tener el tema de la separación del costos, que es un beneficio adicional, y utilizando cuentas o tags. ¿Sí? ¿Cómo sería un esquema ideal, no? O sea, o cuál es el esquema típico que uno establece cuando va a trabajar con múltiples cuentas. Por un lado va a tener una serie de, bueno, primero va a tener la cuenta maestra, la root account. La cuenta root account no debería ser utilizada en el día a día, debería ser más bien para lo que es la gestión, para configurar las Service Control Policies, que son como políticas que nos van a afectar a la organización entera o a una unidad Mm. organizacional tal vez. Después tenemos una serie de cuentas core, cuentas principales, que van a ser cuentas que le van a dar servicio a toda la organización. Una cuenta de seguridad, una cuenta de logging, esta es vital donde podemos centralizar todos los logs de seguridad de todas las cuentas y cada vez que se crea una nueva cuenta va a estar configurada para que lleguen los logs hacia esa cuenta de logging. En una cuenta de Shared Services donde vamos a tener todos los servicios compartidos compartidos dentro de toda la organización, como por ejemplo lo que son herramientas de monitoreo, DNS si tuvieran alguno privado, y un Active Directory, un directorio podría estar dentro de lo que es Shared Services. Y tenemos una serie de cuentas que van a estar normalmente, típicamente es una por developer o una cada pequeño grupo de development, como para que ellos tengan donde jugar y experimentar. Siempre ahí se les suele poner como límites para que no utilicen una instancia muy grande, para que usen solamente las cosas que un desarrollador debería estar utilizando y no mucho más. Sí, o sea, ahí a nivel permisos está más laxo porque de todas maneras no tienen ningún dato de ningún acceso productivo, pero está bueno como para que puedan conocer las herramientas y experimentar. Y después, dependiendo de cada producto o unidad, dependiendo de cada organización, va a ser por unidad organizacional o por producto, por carga de trabajo, por aplicación, ¿sí? Pero normalmente vamos a tener varios paquetitos de desarrollo, testing y producción. Digo, varios paquetitos me refiero a que van a ver estos combos de estas tres cuentas según la organización por cada una de las cargas de trabajo o en algunas organizaciones por ahí que están menos maduras, que no quieren tener tantas cuentas, van a ser una por unidad organizacional. Sí, lo ideal es siempre tratar de tener una carga de trabajo en una VPC, en una cuenta, tener la aislación lo más posible. Pero una de las cosas que frecuentemente los clientes nos preguntan es, ok, tengo tantas cuentas, tengo tantas políticas, ¿cómo lo gestiono? Y es donde Control Tower nos va a ayudar. Control Tower lo establecemos muy rápidamente, hacemos un setup, nos va a pedir cuál es la cuenta master, nos va a preguntar cuál es la cuenta que vamos a utilizar como cuenta de log archive, donde vamos a estar almacenando esos logs. Nos va a pedir una cuenta para lo que es la audit, que el audit es de la cuenta, digamos, de seguridad. Le decimos, ok, créame esta estructura y a partir de esa org master nos va a generar una nueva estructura que ya va a tener muchas buenas prácticas embebidas. Algunas de esas buenas prácticas las vamos a ver cuando hacemos este setup landing zone. En el video aquí está acelerado, pero tarda 60 minutos en configurarlo. Así, sí, para no tenernos esperando 60 minutos, hicimos esta parte de demo también grabada. Y aquí tienen una demostración donde pueden ver cómo en 60 minutos nos va a generar una organización que va a tener estas Organization Units de Core, donde vamos a tener ya esta cuenta OrMaster, Low Archive y Audit. Y estas tres cuentas ya vienen con una serie de guardrails. Por ejemplo, nadie puede eliminarnos los logs, nadie puede comprometer esos logs, nadie puede cambiar
las configuraciones del acceso a los logs, siempre van a tener chequeo de integridad, va a estar habilitado el config dentro de todas las cuentas, como para poder detectar cualquier tipo de cambio, ¿sí? Y vamos a tener un account factory donde vamos a poder enrolar nuevas cuentas y que esas nuevas cuentas pasen a formar parte de la organización y ya vengan a nivel estructura, a nivel networking, como las queremos dentro de la organización, ¿sí? O sea, el Control Tower nos va a ayudar a mantener a generar una organización que esté alineada a las buenas prácticas ya desde el comienzo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la protección de logs y a proteger que los servicios esenciales no sean deshabilitados. Otra de las cosas que va a tener también es una de las cosas que vienen integradas con el AWS Single Sign-On, pero una de las cosas que vienen integradas con el Control Tower es el AWS Single Sign-On, que nos permite autenticar a los distintos usuarios, he pensado más bien en lo que son los empleados de la compañía, para que puedan acceder a la consola de AWS y hacia terceros también, hacia servicios de terceros también, software as a service que tengan. Aquí vemos como al comenzar nos llega una invitación desde AWS Single Sign-On, creamos una contraseña como para poder loguearnos. Y a partir de esto, en esta estructura, este AWS Single Sign-On fue configurado como parte de la configuración que hicimos con Control Tower, o sea, esto no tuvimos que entrar y definir repositorio y todo ese tipo de cosas. Aquí entramos y vamos a ver que podemos ver para las tres cuentas que nos creó el Control Tower, nos vamos a poder loguear con cada una de esas cuentas. Ya están los roles y esas vistas prearmadas. Y vamos a poder llegar incluso hacia lo que es el Log Archive, a cuáles son esos logs que tenemos centralizados dentro de todas las cuentas, ¿sí? Aquí vamos hacia lo que es S3, donde tenemos los logs. Aquí ven Control Tower Logs. Podemos entrar a la organización y a cada una de las cuentas para ver efectivamente en cada una de las regiones cuál es el log que tenemos. Si esto entramos a uno simplemente a modo de ejemplo, y como ven aquí están todos los logs de CloudTrail ahí disponibles. Entonces, el Control Tower es una excelente forma de partir desde las buenas prácticas. El Control Tower nos va a centralizar esta información de los logs y nos va a ayudar a protegerla para que nadie en el día a día pueda tener acceso, digamos, si hubiera una credencial comprometida, que esa credencial no tenga, esa credencial que está comprometida no tenga acceso para destruir estos logs, ¿sí? Bien, veamos la siguiente demostración, lo que es gestión de instancias con AWS Systems Manager Fleet Manager. Más allá de que el nombre es un poco largo, porque el Fleet Manager es una funcionalidad que está dentro del servicio que se llama Systems Manager, es una herramienta súper poderosa para lo que es la gestión de los usuarios, de las instancias dentro de lo que es AWS. Veamos primero cómo funciona lo que es el acceso interactivo y cómo es que es otorgado el acceso. El acceso va a ser otorgado tanto a través del shell, a través de la interfase de comandos de AWS, el AWS CLI, o a través de la consola de AWS. Cuando hablamos del acceso vía la consola, tengan presente que también le podemos configurar, ya sea con IAM Users o mejor aún con AWS Single Sign-On, le podemos configurar Multifactor Authentication, lo cual es una buena práctica muy importante para poder acceder de un modo seguro a las distintas instancias. Y nos va a dejar un registro de auditoría dentro de S3 para todo lo que tiene que ver con comandos, para lo que es puerto 22. Nos va a dejar un registro de auditoría con los comandos ejecutados y las respuestas que obtuvimos de los servidores. Eso es opcional, de bastante valor para lo que es entender qué es lo que se ejecutó dentro de los comandos de la instancia. Perdón, una cosa que no aclaré, importante, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola por el chat. Está también Andrés pendiente de las preguntas del chat como para poder responderlas a medida que vayan surgiendo. Los accesos que son otorgados vía el Fleet Manager son accesos que no están pasando por los security groups. ¿Por qué no? Porque es una conexión saliente desde la instancia a través del agente de Systems Manager hacia el endpoint de AWS de Systems Manager, con lo cual ustedes desde la consola se conectan a la instancia, pero la instancia no tiene abierto un puerto 22 o un puerto 3389 para lo que es Windows, para lo que es RDP, con lo cual hay muchos vectores de ataque, muchos caminos de los atacantes que están cerrados al utilizar esta herramienta porque pueden cerrar todos los security groups y no hay ataques de fuerza bruta que puedan ser efectivos dentro de las instancias que están gestionando con Fleet Manager. Entonces, la gran recomendación es cuando tengan la posibilidad de utilizar Fleet Manager, que básicamente es
tiene como requisito que instalen un agente y que las instancias puedan llegar hacia el endpoint de Systems Manager, que puede ser a través de un NAT Gateway, o sea, saliendo a través de Internet, o puede ser a través de un VPC endpoint. En cualquiera de los dos casos, pueden gestionar las instancias de esta manera. Tienen que tener un rol configurado dentro de las instancias para que pueda acceder hacia lo que es el endpoint de Systems Manager, pero es una forma de acceder bastante más segura, por lo que mencionábamos, y nos puede dejar también un registro de auditoría, como les comentaba, en un archivo en un bucket de S3, y ahí tenemos el registro completo del comando que ejecutamos y la respuesta que nos entregó. Ahora, una de las funcionalidades muy solicitadas con respecto a lo que es el acceso remoto era el acceso vía Windows, ¿no? O sea, el acceso con Remote Desktop. Y esto es algo que fue agregado a fines del año pasado a través con esta funcionalidad del Fleet Manager, ¿sí? Donde le otorgamos también la posibilidad de conectarse utilizando un RDP seguro basado en el navegador, sin la necesidad de Bastion Host, sin la necesidad de tener abiertas entradas dentro de los security groups. O sea, uno puede entrar desde la consola hacia un RDP sin necesidad de abrir esos puertos. Como vemos aquí, podemos establecer varias consolas, y también el Fleet Manager nos va a permitir gestionar algunas cosas adicionales de las instancias, como lo que es ver los procesos, ver los usuarios, ver los archivos, matar un proceso, sí, borrar un archivo directamente desde afuera, desde la consola de AWS, sin la necesidad de loguearse, como para reducir el error humano de estoy aquí, toqué algo de más sin querer. Sí, veamos una pequeña demostración. Estamos en el Fleet Manager. Em, Bien, tenemos las instancias. Las instancias tienen su agente configurado. Tenemos aquí los distintos sistemas operativos. Algunos son Windows, otro Linux. Aquí vamos a ver cómo nos podemos conectar hacia las distintas instancias. Aquí tenemos un Amazon Linux, Node Actions, y nos conectamos con un Terminal Session. Entonces, esto es lo que teníamos ya hace varios años, de la posibilidad de loguearnos vía terminal sin la necesidad de tener un puerto 22 abierto, sino abriendo la consola directamente dentro de la consola web de AWS. Como vemos, podemos tirar comandos. Bien, sí, aquí podemos actualizar, podemos hacer distintas tareas de administración y podemos volver para la consola de Fleet Manager. Y aquí en el Fleet Manager vemos las distintas instancias. Vamos a conectarnos a alguna Windows. Entonces, cuando nos vamos a conectar hacia lo que es una instancia Windows, tenemos aquí el Connect with Remote Desktop y nos va a dar distintas opciones para loguearnos. Podemos utilizar credenciales del Windows, podemos utilizar un keeper, como cuando recién lanzamos una instancia, ¿sí? O tenemos la posibilidad de utilizar AWS Single Sign-On. ¿Sí? Comencemos con el keeper, que sería la forma clásica cuando uno está recién lanzando, y vamos a pasar a la forma sencilla usando Single Sign-On. Cuando establecemos esa conexión con Single Sign-On, aquí en esta cuenta nos logueamos con Single Sign-On, entonces es un clic, es seleccionar la cuenta y, y loguearnos, y es algo muy sencillo porque todo lo que tiene que ver con credenciales lo está resolviendo el servicio mismo de AWS Single Sign-On. Solamente una configuración inicial y luego a partir de ahí nos logueamos sin tener que hacer nada. Un clic y ya estamos logueados dentro de la instancia. Podemos aquí gestionar el Windows de manera tradicional. ¿Sí? También se puede agrandar la pantalla y tenemos la opción, si queremos, como para ver todas las sesiones o ver una sesión en particular. ¿Sí? Aquí se ve un poquito mejor. ¿Sí? Tienen acceso al servidor común y corriente. Y pueden agregar múltiples sesiones hacia otras instancias, como para tener dentro de la misma consola la visión de varias instancias de modo simultáneo. Pueden elegir cómo loguearse a cada una de esas instancias. En este caso vamos a usar AWS Single Sign-On, que es la forma más sencilla de hacerlo. Nos conectamos hacia las cuatro instancias y vamos a tener rápidamente en una consola, en un punto central, la gestión de las instancias con las que tenemos que trabajar
y nos vamos a poder loguear de esta manera segura, donde a través de la doble asignación ya pasamos para loguearnos a la consola por un multifactor authentication. Entonces estamos confiados, estamos seguros, estamos funcionando correctamente dentro de lo que es la gestión. Siempre hay que tratar de ir hacia lo que son infraestructuras inmutables y tratar de evitar el acceso interactivo hacia las instancias, pero en organizaciones donde todavía tenemos la necesidad de loguearnos dentro de las distintas instancias, esta forma de loguearnos es significativamente más robusta que el acceso vía, bueno, mucho más robusto que abrir el puerto 22 o el puerto 3389 y aún mucho más seguro que los bastiones, porque los bastiones siguen teniendo un puerto abierto hacia alguien y de esta manera no queda ningún puerto abierto dentro de lo que son los security groups. Y los security groups no tienen que tener puerto 3389, puerto 22 abierto. ¿Sí? Finalmente, algo interesante para comentarles con respecto a lo que es el Fleet Manager es que no solamente permite el gestionar las instancias, como dijimos, interactivamente con este tipo de conexiones, sino que también tiene la posibilidad de gestionar como desde afuera a las distintas instancias, algunas características de las instancias. Y vamos a ver eso a modo de ejemplo. Fleet Manager, vamos a seleccionar una instancia en particular. ¿Sí? Y vamos a ver qué otras opciones tenemos, además de lo que es el de conectarnos. ¿Sí? Eh, el Manage Users and Groups. ¿Sí? Desde aquí podemos gestionar los usuarios locales del sistema operativo, podemos controlar los procesos, podemos matar un proceso, podemos ver cómo está la performance del sistema operativo, podemos borrar un archivo, ¿sí? Tenemos acceso al file system, tenemos acceso al registry de Windows, al Windows 7 Log, todo desde aquí afuera sin la necesidad de loguearnos. Esto también es una ventaja para reducir las oportunidades en las cuales estamos entrando de modo interactivo hacia las instancias, ¿sí? Evitando el error humano. Hay una pregunta por aquí. Andrés, ¿vas bien? ¿No estás contestando? ¿Necesitas algo? ¿O algo que vale la pena mencionar Eh, para todos? Básicamente hubo dos preguntas, una que era asociada a la capacidad de implementación de Control Tower cuando ya tienes una organización existente y qué riesgos podía haber. Mm, Ahí lo comenté que hay una capacidad, digamos, Control Tower se puede perfectamente integrar con una organización, sin embargo, como hay cuentas o ujú, capacidades que ya tienes implementadas, cuando se tiene Control Tower, esas cuentas es mejor hacer un proceso como de validación de que algún guardrail o alguna definición no vaya a afectar una cuenta ujú, en el momento en que ésta está funcionando normalmente. Entonces, eso es un ejercicio que se hace previamente, pero desde el ujú. punto de vista de implementación, básicamente cuando habilitas Control Tower, él detecta que ya hay una organización y con esa organización pues, hace su proceso pues, de configuración. Y la segunda pregunta Sí, era cuál era la diferencia entre como System Manager y Fleet Manager que hizo Camilo. Básicamente le comenté que Fleet Manager era una capacidad que se tiene dentro de System Manager para brindar esa posibilidad de acceder a instancias S2, Linux o Windows y poder tener ese acceso claro. remoto. Sí, y vale aclarar que es el mismo agente el que sirve para lo que es el Systems Manager, Patch Manager. Y si ustedes ya tenían instalados el agente de Systems Manager para poder hacer patching, entonces es el mismo agente el que les permite gestionar las instancias utilizando el Fleet Manager. ¿Sí? Darío, Bien, sigue. Andrés. Ya. Perdón, hay otra pregunta de Camilo que pregunta si Fleet Manager también es compatible con escritorios desplegados con workspaces. Tendría que revisarlo. Eso no lo tengo claro. Andrés, quieres revisarlo? Mientras, porque en el caso de Workspaces uno ya está entrando a través de un cliente grueso. O sea, no sé si tendría tanto sentido en el caso de Workspaces. O sea, en el caso de Workspaces uno está conectándose hacia un escritorio remoto con un cliente grueso que el cliente grueso te permite autenticarte con Multifactor Authentication y todo, con lo cual no sé si tiene tanto sentido para lo que es Workspaces. Es más, o sea, en el caso de Workspaces no acceden vía la consola de AWS, acceden vía el cliente de Workspaces. Entonces creo que no tendría mucho sentido. Si quieres revisarlo, Andrés, mejor, pero me parece que no tendría mucho sentido.
Bien. Veamos ahora lo que es el tema de la gestión de secretos con AWS Secrets Manager y en particular el objetivo de esto va a ser evitar almacenar las contraseñas en código. Y el riesgo número uno que tenemos hoy en día dentro de lo que son las cuentas de AWS no es que AWS se olvide de parchar porque AWS tiene procesos automatizados para todo lo que tiene que ver con su parte de la responsabilidad de la seguridad, tiene más bien que ver con una responsabilidad del lado del usuario. ¿Sí? Y esa responsabilidad del lado del usuario algún tiempo atrás estaba más orientada hacia lo que eran los buckets que los clientes a veces los dejaban abiertos. Hoy en día la consola fue cambiando, poniéndole varios warnings y el bloqueo del acceso público como para evitar que el error humano de que alguien pueda abrir un bucket por error. Con lo cual hoy en día ya no es tanto ese problema, pero este otro problema sí es uno del cual quiero hablar más en detalle, que es el evitar almacenar contraseñas en código. Sí, creo que hoy en día es el problema número uno del lado del cliente que tenemos que manejar. En la nube uno tiene puertas muy seguras, pero si alguien entrega la llave de la puerta, por más de que sea una puerta blindada, si yo te doy la llave vas a poder entrar. Entonces este es uno de los puntos que quiero aclarar y explicar eh, con mayor detalle. Sí, vamos a ver también una demo sobre Secrets Manager. Para comenzar, primero hay que entender qué son las Access Keys. ¿Sí? Las Access Keys son credenciales duraderas. Por defecto pueden ser utilizadas desde cualquier lugar. O sea, si uno agarra y escribe un código y embebe dentro del código, hace un hardcoding dentro del código de las credenciales, las Access Keys, y de repente algún desarrollador dice, qué buen código que desarrollamos, vamos a compartirlo en GitHub para que el mundo entero tenga acceso a nuestra genialidad de código. Y si no se da cuenta de que metió las credenciales ahí adentro, entonces esas mismas credenciales pueden ser utilizadas de cualquier lugar del mundo. Digo por defecto porque uno podría poner condiciones dentro de lo que son las llaves las condiciones de las políticas de IAM, como para que no ocurra esto de que por defecto puedan ser utilizadas de cualquier lado del mundo. Pero hay que entender esto, ¿no? O sea, como son credenciales que están pensadas como para el acceso programático, con lo cual no tienen multifactor authentication, por defecto tampoco. eh, es un riesgo, ¿no? O sea, hay que tratar de evitar el uso de las access keys. Son credenciales duraderas que no cambian hasta que uno las rota, o sea que la rotación suele ser una vez cada mes o cada 3 meses con suerte. No es algo frecuente, en cambio cuando hablamos de AWS Single Sign-On, uno se loguea y tiene credenciales temporales y se desloguea y ya esas credenciales son rotadas automáticamente, con lo cual no hay este riesgo de lo que son las access keys. Entonces, el mensaje es, si tu código necesita acceder a algún recurso de AWS, como por ejemplo poder acceder hacia lo que es un bucket S3, no embebas access keys dentro del código. Hay una mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Piensen que cualquiera que tenga acceso de lectura del código va a tener acceso a esas access keys y podría utilizar esas access keys por fuera del código como para hacer actividades de adversarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? En lo posible siempre eviten el uso de las access keys. Hay AWS Instance Profiles que pueden utilizar para controlar el acceso a lo que son los distintos recursos de AWS desde el código. Y la forma en la cual funciona es que tu código le pide acceso al sistema operativo y el sistema operativo a través del IAM Instance Profile tiene un rol asignado y ese rol que asignamos dentro de lo que es EC2 le da unas credenciales temporales al sistema operativo que son utilizadas por tu código para poder acceder a los recursos de AWS. Entonces tu código no tiene embebida ninguna credencial, simplemente por estar corriendo dentro de una instancia, que esa instancia tiene definido un rol, es que va a poder acceder a los distintos recursos de AWS. ¿Sí? Si no hay credenciales en código, entonces si alguien comparte ese código hacia afuera, no estamos exponiendo a la organización. También hay execution roles dentro de lo que es Lambda y también hay para ECS o para Amazon IKS. ¿Sí? Ahora, una problemática frecuente es, bueno, pero yo tengo un código que necesita acceder a una base de datos que está dentro de Amazon RDS, como por ejemplo una base de datos MySQL, y ahí tienen una contraseña que está embebida dentro del código o en algún archivo de configuración dentro del código mismo, que básicamente es lo mismo. Entonces tienen ahí unas credenciales que están embebidas del código para que el código pueda acceder a una base de datos. Entonces aquí no está hablando de una credencial, de algún acceso a un recurso de AWS que podrían hacer con el EC2 Instance Profile, sino que hay una clave
por ejemplo, una base de datos, pero podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro recurso que tenga una credencial duradera. Y como por ejemplo un software as a service que tengan alguna access key de un software as a service. Entonces aquí el mensaje de nuevo, no lo embeban dentro del código. El código no es un buen lugar donde almacenar un secreto. Si hay un problema, si hay un compromiso y ustedes tienen que salir a rotar ese código, digamos, esas credenciales, eh, andar buscando en dónde dentro del código están escritas esas credenciales, es un problema. O sea, pueden generar una caída por rotar esas credenciales ante un compromiso y tienen que poder rotarlas, porque si saben que esa credencial fue comprometida, la tienen que poder rotar en el momento. Entonces, es vital que podamos poner estas contraseñas en un lugar seguro que nos permita rotar esas contraseñas. ¿Sí? Y para eso nos va a ayudar el AWS Secrets Manager. El Secrets Manager tiene un almacén de contraseñas que permite la rotación, que permite integrarse fácilmente con servicios como RDS o también con AWS Lambda pueden armar integraciones hacia servicios de terceros. Tiene un control de versiones, tiene políticas de acceso para ver quién puede acceder a cada secreto. ¿Sí? Obviamente los secretos están guardados de modo cifrado y tienen un registro de vigilancia en CloudTrail sobre quién accedió a cada secreto. ¿Cómo es la arquitectura típica dentro de lo que es Secrets Manager? Muy similar a lo que vimos antes de un EC2 Instance for File, solamente que el EC2 Instance for File lo que le da es permisos de hacer una llamada a Secrets Manager. El recurso que le otorgamos es el permiso de conectarse con el servicio de Secrets Manager a través del sistema operativo, como vimos antes, utilizando un EM role. Ahora, una vez que tiene ese EM role y se puede conectar a Secrets Manager le otorga la credencial de la base de datos hacia el código y el código utiliza esa credencial de la base de datos para establecer la conexión con el Amazon RDS. Es una solución confiable y segura para la rotación en todas las en distintos tipos de credenciales, ¿sí? Veamos ahora una demostración. Aquí tenemos un RDS donde, bueno, esto es básicamente una instancia, hay un CloudFormation template que está disponible en Workshop que nos levanta ya una instancia de RDS como para que configuremos un secreto. Es simplemente un ambiente de demostración que lo que hace es entregarnos ya por defecto este stack de CloudFormation donde tenemos aquí la base, el password, ¿sí? Esta base obviamente ya no existe, con lo cual no estoy exponiendo ningún tipo de credencial eh, existente actual. Entonces vamos hacia lo que es la instancia. Vemos que tenemos aquí la instancia de acceso que vamos a estar utilizando. Es un host que vamos a estar utilizando como para poder loguearnos hacia una base de datos RDS. Y vamos a ver el código cómo sería accediendo de dos formas distintas. De la forma vieja, hardcodeando, y de la forma nueva, utilizando Secrets Manager. Comencemos por crear el secreto dentro de Secrets Manager. Vamos a copiar primero, vamos a crear un nuevo secreto. Vamos a copiarle aquí el username y la contraseña. Masturbarte. En lugar de eso, póllate a una mujer Bien, entonces como vemos le ponemos aquí el usuario, la contraseña, definimos qué tipo de llave de cifrado vamos a estar utilizando. Vamos a seleccionar a cuál va a ser el motor de base de datos que vamos a estar accediendo utilizando esta credencial. ¿Sí? Le pusimos que era una credencial de base de datos. Le ponemos un nombre al secreto para lo que es el acceso hacia esa base de datos MySQL. Y por ahora le vamos a dejar deshabilitada la rotación automática, así pueden ver cómo funciona cuando lo habilitamos. Y nos da un ejemplo de código que podemos poner dentro de los distintos lenguajes de programación, ¿sí? Java, JavaScript, C Sharp, Python, Ruby, Go. Nos da ejemplo de código de cómo hacemos dentro del código para conectarnos con Secrets Manager, traernos ese secreto y poder utilizarlo en tiempo real. ¿Sí? Entonces volvemos aquí hacia lo que es el secreto. Vemos que ya lo tenemos cargado el secreto, que tiene un valor secreto ahí almacenado. Y ahora vamos a conectarnos a una instancia, que de hecho estamos utilizando lo que vimos antes de
acceso vía Session Manager, ¿sí? El Session Manager es parte de Systems Manager. Entonces ahora hacemos nos rodeamos aquí con el usuario. Vamos a hacer primero un cat de las dos scripts que vamos a estar utilizando. El old way es la forma vieja, es con las credenciales hardcodeadas. Me voy a conectar al MySQL con usuario y contraseña ahí metidos directamente dentro del código. ¿Sí? Si nos conectamos con este script de la forma vieja, por ahora va a funcionar bien, porque las credenciales todavía son válidas. ¿Sí? Todavía no las rotamos. Entonces, si nos conectamos con esto, vemos que podemos loguearnos dentro de esa instancia y podemos mostrar las tablas de esa instancia, podemos hacer un select asterisco sobre una tabla y todo eso funciona lo más bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si rotamos la contraseña? ¿Sí? Bueno, primero veamos el new way, la forma nueva. Sería básicamente decirle a Secrets Manager que nos traiga el secreto, ¿sí? Y después lo utilizamos en digamos, el secreto que viene desde Secrets Manager. O sea, fíjense que en el new way, en el script de la forma nueva, no hay ninguna contraseña embebida, no hay ninguna contraseña hardcodeada dentro de la forma nueva de conectarnos. Vamos ahora a pasar hacia lo que es cómo nos conectamos. Nos podemos conectar de la forma nueva perfectamente ahora y acceder a los datos. Se conectó a Secrets Manager, se trajo la credencial, accedió a la credencial lo más bien. ¿Sí? O sea, son dos formas que tenemos de conectarnos hacia la misma tabla, la misma base de datos. Bien, ahora vamos hacia lo que es la consola de Secrets Manager. Y ahora sí vamos a configurarle esa rotación automática que por defecto habíamos deshabilitado. Hemos dejado deshabilitado. Le vamos a decir Enable Automatic Rotation. Le vamos a establecer un intervalo de rotación. Aquí lo podríamos decir, por ejemplo, cada 30 días rotar la contraseña y utilizar una función lambda para rotar esa contraseña. ¿Sí? Aquí le podemos poner distintas formas de cómo queremos que lo gestione. Le podemos decir al Secret Manager que nos genere automáticamente una lambda para poder hacer esa rotación para lo que son bases de datos de RDS. Tengan presente que cuando decimos 30 días, AWS Secret Manager va a estar cambiando la contraseña en ese momento y a partir de ahí tienen 30 días para la siguiente rotación. Sí, o sea, nos va a crear automáticamente la función de usando CloudFormation, nos va a generar esa función para rotar, esa lambda, y nos la va a rotar en el momento que lo configuramos. ¿Sí? Tengan eso presente. No es que tenemos 30 días, o sea, le configuramos dentro de Secrets Manager la rotación y tenemos 30 días para rotarlo porque el código va a seguir funcionando por 30 días. No, va a cambiar en el momento. ¿Sí? Ahí nos daba un error de que todavía en la función no estaba creada. Ahí vemos que estaba creada. Finalmente, si esperamos un poquito, y ahí nos creó la función. Y ahora le selecciono la función que nos creó el CloudFormation. Si a efecto práctico, el Secrets Manager nos hizo solo la función de rotación y ahí la configuré. Ahora, cuando la configuro por primera vez y le dije tengo 30 días, como les decía, la cambió en el momento y a partir de ahí cuenta 30 días, porque no sabe cuándo fue la última vez que fue conectada, que fue usada, rotada, perdón. Entonces, cuando nos conectamos vía la forma vieja, vemos que ya no podemos entrar porque la contraseña cambió y la forma vieja tenía hardcodeadas esas credenciales. En cambio, cuando vamos hacia lo que es el New Way lo que hizo fue utilizar esas credenciales temporales de IAM para conectarse al Secrets Manager, se descargó esa contraseña de Secrets Manager y se pudo conectar a la base de datos de manera correcta. Entonces, como vemos, si tenemos un problema y queremos rotar la contraseña dentro de una contraseña que está almacenada dentro de Secrets Manager, es tan sencillo como cliquear ese botón que dice Rotate Secret Immediately y él lo va a rotar y lo va a cambiar de modo tal de que el código pueda siempre acceder a la última credencial y que no tengamos estos problemas que mencionaba antes de si el código no fue actualizado para que se pueda conectar, ¿sí? Para que no vamos a tener esos access denied si cambiamos un secreto dentro de una base de datos y no lo actualizamos dentro del código, ¿sí? O sea, no deberían haber ningún tipo de secretos dentro del código, ¿sí? ¿Alguna pregunta de Secrets Manager?
Rafael levantó la mano, pero creo que la bajó otra vez. Ok, bien. Bien, como les decía, Secrets Manager los va a ayudar a no tener secretos en códigos. Eviten el uso de las access keys. Siempre traten de usar AWS Single Sign-On para todo lo que es el acceso de los humanos, de los empleados hacia a la consola de AWS. Y traten de utilizar el Secrets Manager para almacenar los secretos de un modo seguro y evitar tener accesos de terceros, de tener credenciales comprometidas, por tener secretos embebidos dentro del código y después andar compartiendo ese código externamente. ¿Sí? Bien. Veamos ahora el tema de detección de permisos a entidades externas utilizando el IAM Access Analyzer. Primero, ¿qué es el IAM Access Analyzer? El IAM Access Analyzer es un servicio gratuito que está dentro de lo que es el servicio de IAM, una capacidad gratuita dentro de lo que es el servicio de IAM, que utiliza lo que se llama Automated Reasoning, que es básicamente como probar todas las combinaciones posibles para entender dónde tenemos algo que salga de la norma. Y en este caso, la norma que está buscando, lo que está intentando descubrir, es dónde tenemos algún principal, o sea, algún actor que está teniendo permiso de acceso a alguno de los recursos que tenemos aquí en pantalla, un bucket, llaves de KMS, colas de SQS, roles de IAM o funciones de lambda, y ese principal está por fuera de la organización. O sea, si está dentro de la cuenta o dentro de la organización, ¿sí? Si tiene una organización, conviene hacerlo a nivel de organización. Si tiene una única cuenta, tiene sentido hacerlo a nivel cuenta. Si no, no. Y el concepto aquí es, avísame donde tengas alguna política de bucket o alguna política en una llave de SQS, en alguna llave de KMS o en alguna cola de SQS que permita escribir a alguien de afuera de la organización dentro de una cola. Y lo que va a hacer es identificarnos dónde están esos permisos que están otorgados a través de Resource Policies, de modo tal de que podamos rápidamente definir si eso es algo que era deseable y por ende lo dejamos como está, o si queremos ir y corregirlo. Si nos va a llevar hacia el bucket de S3 o hacia la llave de KMS que está con el problema y nos va a permitir resolverlo. El IAMAX Analyzer tiene otras funcionalidades relacionadas hacia lo que es la generación de políticas, utilizando mirando qué es lo que pasó en el último tiempo en CloudTrail, como para poder acotar los permisos que fueron otorgados inicialmente a los usuarios. Y también tiene otra funcionalidad relacionada a lo que es la validación de las políticas de seguridad en el momento en el cual las están generando, ¿sí? Para evitar antes de que se genere un expuesto, tiene la posibilidad de utilizar un analizador de IAMAX Analyzer y que lo valide a ver si yo creo aquí esta política nueva, si me va a generar algún principal de afuera con permisos o no. Pero lo que les voy a mostrar es la primera de las funcionalidades, la más sencilla: identificar dónde hay un acceso público o principals externos a la organización que tienen permisos a través de algún resource policy. Veamos cómo es este tema. Creamos un analizador, en este caso lo voy a hacer a nivel organización. Entonces generamos el analizador. Esto tarda unos minutitos en crear. Y mientras lo que vamos a hacer es ir hacia lo que es un bucket que tenemos aquí. Y le vamos a configurar dentro de lo que son los permisos. Veamos que tenemos quitado, desactivado el bloqueo del acceso público, si no, no tendríamos este problema. ¿Sabes? Y vamos a agregarle aquí una política nueva, donde esa política nueva permite el acceso externo a todas las operaciones, o sea, S3 asterisco, para una cuenta que está fuera de la organización. Si es un ID de una cuenta fuera de la organización. Entonces, aquí vemos algunas de las cosas que nos generó el IAMAX Analyzer como hallazgos relacionados a roles que tengo dentro de esta cuenta. Y unos 5 minutos después me va a encontrar que tengo un bucket, que ese bucket tiene como propietario a una cuenta, pero hay una entidad principal fuera de la organización, que como es otro número de cuenta, que tiene permisos a través de una política de bucket. Cuando vamos a ver cuáles son esos permisos que tienen, vemos que los niveles de acceso que tienen son básicamente todas las operaciones de S3. Y aquí es donde tenemos esa opción de decir, bueno, esto es algo que yo quiero dentro de mi organización, está bien, o es algo que no quiero. Si es algo que no quiero, puedo cliquear ahí mismo y me va a llevar hacia la consola de S3.
al bucket específico que tengo que arreglar, como para que pueda remediar ese problema que tenemos a nivel de seguridad. Voy a la parte de permisos, edito la bucket policy, y ahí veo el acceso externo que le había agregado previamente, lo quitamos, guardamos los cambios. Ahí efectivamente logramos quitarle ese acceso externo que tenían. Y finalmente vamos a hacer lo que es el IAM Access Analyzer para verificar si logramos remediar correctamente. Por eso uno piensa que remedió algo y sigue teniendo acceso externo. Entonces hay que volver a analizar como para que revise el estado y si pasó de activo a resuelto, es que logramos remediar adecuadamente ese problema de seguridad que teníamos. ¿Sí? O sea, evidentemente este acceso ya no está más otorgado hacia afuera, entonces nos podemos quedar tranquilos que el IAM Access Analyzer nos ayudó a identificar dónde está el problema, que lo corregimos y nos ayudó a verificar que está corregido. ¿Sí? Bien. Detección de amenazas utilizando Amazon WarDuty. En la sesión anterior habíamos hablado sobre Amazon WarDuty. Habíamos dicho que WarDuty es un servicio que nos permite rápidamente, con solo activarlo en minutos, detectar digamos, distintos tipos de amenazas basándose como fuente de datos en lo que pasa a nivel la metadata del tráfico en la red, los VPC flow logs, lo que son los DNS logs, que son hacia dónde intentaron comunicarse externamente, a qué URLs trataron de resolver sus instancias, ver qué pasó dentro de lo que es CloudTrail, eventos de CloudTrail, entender qué pasó con el plano de control de S3 y entender también qué pasó en cuanto a lo que son los clusters de Kubernetes. Sí, va a estar utilizando Threat Intelligence Feeds, o sea, fuentes de inteligencia. Ya viene con reglas precargadas el Amazon WarDuty que están utilizando listados de inteligencia que son actualizados permanentemente con cuáles son las IPs desde donde sale la red de Tor de anonimización para identificar conexiones anónimas, cuáles son los puntos de entrada a la red de Tor, dónde hay IPs que son conocidas como maliciosas de Command and Control, dónde hay URLs o IPs de minería de bitcoins. Si vemos algún tipo de patrón de reconocimiento, como si alguien está tratando de barrer la red, ese tipo de cosas las va a detectar automáticamente. Y también va a detectar comportamientos inusuales a través de anomalías, a través de la detección utilizando Machine Learning de anomalías. Va a detectar cuando hay un lanzamiento inusual de instancias, cuando hay permisos en la red que cambiaron de modo inusual, si hay anomalías en el comportamiento de la red, como por ejemplo tráfico excesivo dentro de un fin de semana cuando no solía haberlo, patrones anómalos de acceso a los datos de S3 y hay varios otros tipos de detecciones que pueden encontrar con WarDuty y lo pueden prender literalmente en minutos. Tiene integración con Organizations, con lo cual lo pueden habilitar dentro de toda la organización de modo sencillo. Y a partir del hallazgo, uno puede enviarlo hacia Security Hub, puede mandar una alerta utilizando el Event Bridge, CloudWatch Events, hacia lo que es herramientas de Instance Messaging, o enviar un correo por SNS o enviar una nota hacia distintos tipos de alertas o enviar un evento de un CIEM. Veamos ahora una demostración de Amazon WarDuty. Vamos a loguearnos aquí, entramos hacia lo que es Get Started con WarDuty. Como ven ahí tienen la opción de Delete Administrator, en este caso lo voy a habilitar para esta cuenta en particular. Me voy a mover simplemente como ven, es un clic habilitarlo. Vamos hacia otra cuenta donde tengo ya habilitado WarDuty y ya tengo algunos hallazgos que podemos analizar. Aquí vemos las opciones, vemos varios hallazgos, conexiones salientes hacia lo que es la red de anonimización de Tor. O sea, hay una IP, una instancia que está haciendo una comunicación saliente hacia una IP que esa IP está marcada como punto de entrada a la red de anonimización de Tor. Eso frecuentemente es algún malware que todavía no lo descubrieron. En este caso está siendo simulado con un Tor browser, pero simplemente para que vean los hallazgos. Aquí vemos conexiones hacia lo que es pools de minería de bitcoins, tanto por URLs como por IP. Aquí simulamos algunos de los distintos issues que podrían encontrar dentro de las distintas instancias. Y más arriba vemos ahí una conexión hacia lo que es un command and control también. Si vamos desde aquí, siempre desde los hallazgos de WarDuty podemos llegar hacia la instancia
Vamos a conectarnos hacia la instancia y vamos a verificar que efectivamente ahí en esa instancia estaban pasando las cosas que no debían ahí pasar. Conexiones a un pool de Bitcoin que la hice a través de un browser, típicamente es algún software que está minando Bitcoins, y una conexión a través de la red de anonimización de Tor, que en este caso lo hice con un Tor browser, pero típicamente cuando ven esas conexiones salientes, un Tor client, es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque es un malware que todavía no lo detectaron y está llegando hacia su command and control a través de esa red de anonimización. Eso es lo más frecuente. ¿Sí? Bien, dentro de Guarduty van a poder ver también el uso, van a poder ver cuánto les consumió el costo diario que tienen, con lo cual van a poder, si habilitan el free trial de Guarduty, van a poder encontrar cuánto es el costo que tendría Guarduty dentro de su organización sin la necesidad de hacer un Excel que estime imprecisamente, de un modo no tan correcto, no tan preciso. O sea, de esta manera ustedes pueden ver cuál es el costo que hubiera tenido dentro de su organización. Con lo cual, si quieren saber cuánto sale Waruti, la mejor forma es prender el free trial y dejarlo unos días corriendo como para ver cuánto es lo que consume. ¿Sí? ¿Preguntas aquí de Waruti? Darío, hay una cosa que sería bueno como discutir la que acaba de preguntar Camilo, y es dónde es recomendable integrar las alarmas y monitoreo vía Bridge en servicios puntuales como Guardduty Inspector o en Security Hub. Y comenta que Si están, intentó integrarlo desde Security Hub, pero no le fue posible, por lo que realizó la integración desde los servicios puntuales. Yo no, en tengo una general, sí. consideración ahí, pero si quieres coméntalo a ver qué piensas tú. Danos tu visión. La mía es normalmente, dependiendo la capacidad, hay unos tiempos de los servicios, por ejemplo, reportan con una frecuencia y van llevando los datos hacia otro servicio, entonces eso tiene un tiempo. Entonces, si yo quiero hacer como respuestas de pronto un poco más rápidas, pues entre más cercano esté al servicio que está generando la alerta, pues puedo tener una capacidad de respuesta mejor, porque si hago el envío a que otro servicio sea el que maneje eso, ese movimiento de información pues tiene unas franjas de tiempo y puede ser que esté perdiendo algunos segundos, pues unos minutos, dependiendo pues con la Minutos. integración con el servicio que la tenga. Entonces, Ujú. normalmente pues, yo te diría lo más cercano. Cuando hablamos de servicios Ujú. como Security Hub, normalmente pues es también un concepto interesante porque además, y ahorita lo vamos a ver, además de que puedes tener esas integraciones, puedes tener otras fuentes de información y otras capacidades de servicios o de terceros que tienen integración con ese servicio también. Entonces puedes ver como una vista como más completa en diferentes aspectos. Entonces eso te puede ayudar un poco para entender como la situación ok, ¿qué está pasando a nivel de vulnerabilidades? ¿Qué pasó a nivel de una instancia? ¿Qué fue lo que respondió? ¿Cómo respondió cierto control? Entonces tienes como una visión como integral. Pero normalmente si quieres la respuesta como más rápida, yo diría que de pronto levantarlas desde el mismo momento en que se hace el evento en el servicio. No Sí, sé, Darío, ¿tú mi cómo respuesta lo es ves? un poquito, es ligeramente distinta. En mi opinión es un balance aquí. O sea, si lo configuras dentro de cada uno de los servicios, tienes una respuesta más rápida. Si lo configuras dentro de Security Hub, tienes la ventaja de que dentro de Security Hub ustedes podrían priorizar según ciertos criterios. Por ejemplo, empezar a analizar si es un ambiente PCI, si hay algún otro. O sea, ustedes podrían desde Security Hub configurar la integración con Slack, por ejemplo, una vez, y que todos los servicios que envían hacia Security Hub, desde ahí envíen en ciertas condiciones alguna notificación, por ejemplo, si fuera un riesgo crítico, entonces ahí lo mandamos hacia Slack. Y lo hacen la integración una sola vez. Entonces, esa demora, que son algunos minutos, pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, en algunos casos lo justifica el tenerlo el mensaje más rápido, y en otros casos uno dice, bueno, tengo poco equipo de seguridad y no me da el tiempo para ponerme a hacer las integraciones con cada uno de los servicios. Entonces, ya lo mando a Security Hub y desde Security Hub configuro una automatización una vez y ya va a ser más sencillo de gestionar. Entonces, dependiendo de la organización y qué prefieren sacrificar, si unos minutos más o la complejidad, dependiendo de eso, yo elegiría una opción o la otra. Sí, y Normalmente yo tener un tiendo punto de a ir gestión. más por la otra, por recomendar mandar hacia Security Hub, y dentro de Mm. Security Hub
hacer ahí las configuraciones, y más aún si van a hacer algún tipo de integración de tipo de respuesta a remediación automática, porque en esos casos cuando uno hace una respuesta automática, el formato de donde llega en Security Hub es el mismo para todos los servicios, y el formato que llega en cada uno de los servicios podría ser distinto del JSON donde tienen cada uno de los datos. Entonces ahí es una respuesta que puede dar mucho para pensar. Así que muy buena pregunta en cuanto a que no hay una respuesta directa y sencilla de sí o no, sino más bien tienen los dos sabores para elegir, y tiene sus ventajas hacerlo en un lado o en el otro. ¿Ok? Sí, y ahí el punto que comentas de unificación de formato también es clave dependiendo de lo que quieras hacer con él, porque digamos Security Hub tiene su propio lenguaje en el que establece y formatea la información, los findings, y es la forma en que interactúa con otros servicios. Entonces, pues eso muchas veces facilita pues, la interpretación, la forma en que veo la información y como mencionaba, pues todo en un solo punto da más Ujú. facilidades. Una sola configuración, un solo punto de contacto y un punto de respuesta. Ok. Em, ¿Sigo con Security Hub o prefieres ir tú, Andrés? Ah, yo voy. Dale. Ya, ya comparto pantalla. Em, ¿Ya ven mi pantalla? Está cargando, todavía no. Ahora sí. Bueno, entonces siguiendo en esa línea de esas capacidades y esas herramientas que nos van a ayudar a, a trabajar el tema de seguridad, vamos a encontrar el Security Hub. El Security Hub tiene uno de los puntos más interesantes, hay diferentes aspectos que son importantes dentro de esa capacidad, y es el Security Hub nos va a permitir poder tener como dos visiones. Una visión en la que yo quiero hacer comprobaciones como automatizadas y poderme comparar contra buenos estándares, prácticas de industria que son interesantes para mí, dependiendo o para entender mi postura de seguridad. Entonces, cómo se encuentran mis cuentas frente a las prácticas del Center for Internet Security, cómo se encuentran frente a las prácticas de AWS, o cómo me encuentro yo frente a PCI. Y el otro punto que se menciona es la capacidad de integrar, encontrarlo, como su nombre lo indica, tener un hub que me permita hacer una consolidación, una agregación de diferentes fuentes de información con servicios propios de AWS que reportan o envían sus hallazgos de manera centralizada a Security Hub, o las capacidades que tenemos de integración con terceras partes, de los cuales van a poder o obtener información de findings para hacer algún proceso propio de la herramienta o entregar información a Security Hub y de esa manera como enriquecer y tener una visión unificada. Dependiendo de estos dos fuentes de información, cómo me encuentro yo en mis temas de conformidad y cómo me encuentro yo en hallazgos que me van entregando los diferentes servicios, puedo empezar a tomar medidas, que era un poco lo que estábamos hablando, ya medidas que me permitan dar respuestas automáticas o enviar, crear un ticket o enviar un correo electrónico o hacer notificaciones o tener ya las integraciones que mencionábamos con eventos, de tal forma que pudiéramos hacer como esa capacidad de integrar esos servicios y tener respuestas automatizadas. Acá vamos a ver un poco lo que es la consola. Básicamente entramos a una cuenta, habilitamos el servicio. Recuerden que tenemos la capacidad de tener esto de manera centralizada e integrado con Organization. La primera vez que vemos el servicio nos permite habilitar estos tres servicios o estándares de seguridad que nos van a permitir medir nuestra postura de seguridad en nuestras cuentas y nos va a entregar una visión unificada de cómo nos encontramos. Entonces vamos a una sección que es estándares y me dice, mira, tienes tantos componentes que pasaron, tantos fallaron y tu puntuación frente a ese estándar en particular. Cuando ya entro acá puedo ver todas los controles o capacidades que fueron habilitados, cuántos de esos pasé, cuántos de esos fallé y entrar a ver el detalle de qué fue lo que pasó. Entonces aquí podemos ver que es el uso de la cuenta root, me dice cada cuánto fue el chequeo y me da una información detallada en formato de JSON para que yo pueda hacer un procesamiento posterior, por ejemplo, con automatizaciones, en ver cuándo fue observado la primera vez, qué componentes hay, qué es lo que se tiene pues allí
allí definido. Y acá pues lo que hago es cubrir del SYS estándar, traigo diferentes elementos a nivel de notificaciones que me permiten ver eso. Puedo ir a la sección como de hallazgos también, observaciones, y ver como el detalle cuando apareció cierto resultado de manera como centralizada. Y puedo ver ya específicamente en resultados diferentes capacidades donde me hacen una propuesta de gravedad, puedo adicionar nuevos tags para buscar el estado, filtrar para que me dé información por alguno de esos criterios, de tal forma que yo ya con eso pueda tomar acciones. En este caso filtramos por gravedad y puedo ver cuántos de gravedad alta, media, baja, y puedo ya entrar a focalizar para que mis equipos vayan y revisen cuáles son esos aspectos o esos hallazgos que aparecieron inicialmente en la valoración. Cuando entro puedo ver específicamente cuál es el recurso o recursos que están siendo afectados o en diferentes cuentas, ver información general de ese hallazgo, dónde está ocurriendo, y pues puedo tener un link para ir a mirar específicamente el recurso que fue afectado y ya poder tomar una decisión, ya sea que vaya a tomar una decisión manual o, como vamos a ver ahorita, en algunos casos puedo tomar decisiones automatizadas con una solución que ahorita les comparto el link. En este caso tenemos instalado eso y podemos decir, bueno, cerremos este bucket porque tenía tenía un acceso público. Puedo lanzar la automatización, inmediatamente se hace la corrección, ya después eso entra en un proceso de correr la regla nuevamente y se van actualizando los valores de la cuenta, pues de las calificaciones que tenemos en los diferentes registros. Y en Security Hub puedo ver diferentes observaciones, diferentes capacidades, cómo se encuentra la postura general de seguridad que tengo en la organización. Puedo mirar y filtrar esas diferentes capacidades dentro del ambiente para poder tener esa visión un poco más general de lo que está ocurriendo. Tengo dashboard donde puedo buscar, puedo mirar cuáles son esos componentes que están siendo afectados y con eso pues ir tomando la postura de seguridad. La capacidad que les mencionaba va a ser montada como en este esquema. Este es uno de los posibles escenarios que podemos tener cuando estamos haciendo temas de automatización. Como mencionamos en la pregunta, vamos a tener diferentes fuentes de hallazgos cuando tenemos la integración ya de Security Hub con esos servicios, como mencioné al principio. Básicamente vamos a tener un punto central donde vamos a poder recibir diferentes fuentes, diferentes hallazgos en seguridad de diferentes servicios, y desde ahí yo puedo empezar a coordinar o a disparar o lanzar diferentes acciones basado en los tipos de eventos. Puedo tener integraciones hacia Detective para poder hacer análisis de causa raíz de lo que está sucediendo en un momento determinado, y también enviar todos esos hallazgos hacia CloudWatch Events para poder, o Event Bridge como se llama ahora, para poder coordinar las diferentes acciones que yo puedo hacer. Puedo tener integraciones con Lambda, dependiendo el tipo de evento que se desarrolló. Puedo realizar automatizaciones con System Manager y correr funciones como run commands para ir y tomar una acción sobre una instancia, por ejemplo, o a través de automation hacer cosas más elaboradas, o inclusive con la misma Lambda o Step Function poder definir si ocurre esto, ir definiendo el camino de recuperación, además de las capacidades de integración pues con otros servicios, como mencionó ahorita Darío, de tener un servicio de ticketing y tener una integración para, no sé, conectarnos con Slack y empezar a tener como esos hallazgos de manera pues coordinada. El componente que les hablaba ahorita se llama, existe una capacidad, una solución que tiene AWS que se llama Automated Response and Remediation. Esta capacidad nos permite, a través de un CloudFormation, desplegar de manera automática como un conjunto de buenas prácticas que nos van a permitir poder hacer esos procesos de automatización como les mostré en el video, donde podemos ver efectivamente qué es lo que puedo hacer con eso. Voy a ponérselas acá en el chat, ya lo vamos a ver un poquito en la página para que ustedes puedan como ir explorando esto. Y la idea es que básicamente hay algunas cosas que son comunes, que son las recomendaciones del Center for Internet Security. Tiene un benchmark que se llama AWS Foundations,
Y lo que hace esta solución básicamente es darles el proceso, el playbook de respuesta ante incidente para cada uno de esos desafíos de configuración de las buenas prácticas del Center for Internet Security, llevándolos hacia la buena práctica, o sea, hace la remediación de modo automatizado. Ustedes seleccionan un hallazgo, le dicen remedialo con SHAR y automáticamente lo va a estar remediando cualquiera de esos hallazgos que ven en pantalla. Ujú. El siguiente componente, no sé si hay una duda hasta ahí. El siguiente componente que les quiero mostrar, que lo mencionamos también en la sección pasada, es el tema de protección de aplicaciones y cómo una capacidad como AWS WAF nos puede ayudar a eso. AWS WAF, mencionamos la vez pasada, es una herramienta que nos va a permitir adicionar una capa de protección a nivel de las aplicaciones, de tal forma que nos podamos proteger contra ataques y amenazas como inyección de SQL o cross-site scripting, diferentes formas pues en la cual se pueden ver expuestas aplicaciones web que estamos colocando. WAF nos permite colocar esa capa adicional sobre servicios como CloudFront, como un API Gateway, como un Application Load Balancer, como AppSync, para poder tener esa capa de protección. Es un servicio administrado, que es un servicio elástico y vamos a pagar por uso. Una de las cosas también interesantes que tenemos la capacidad de tener reglas administradas, donde ustedes pueden tomar reglas que, por ejemplo, están administradas por AWS, que son reglas gratuitas. Y también, si ustedes tienen preferencia por alguna capacidad o algo que tengan a nivel de partner, pueden comprar o adquirir estas reglas que van generando estos partners y que las van gestionando de manera permanente para integrarlos a los niveles de protección. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. En el demo, lo que queremos mostrarles es una aplicación que es vulnerable. En este caso, vamos a ver que tenemos una regla creada. Ahorita les muestro pues en consola cómo es para que lo vean. Tengo la posibilidad de crear reglas administradas de diferentes partners. Vamos a tener algunas reglas que administra AWS, donde en este caso vamos a habilitar la capacidad de listas de reputación. Hay unas reglas que se llaman Core Rule, que básicamente están enfocadas a prevenir o a implementar capacidades para OWASP. En el demo hay una aplicación que está con PHP, entonces adicionamos esa capacidad de posibles cosas que pueden pasar con PHP y habilitamos la parte de SQL Database para prevención de ataques de inyección de SQL. Pero podemos, como les muestro acá en el diagrama, podemos tener diferentes reglas, diferentes cosas que tienen terceros. Al final lo que vamos a tener es un web ACL y vamos a tener diferentes reglas. En este caso, de la nueva capacidad que tenemos también es que podemos identificar diferentes bots y podemos habilitar reglas basadas, por ejemplo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, basadas en tags que nos van a permitir prevenir o identificar situaciones basadas en que yo quiero prevenir alguna acción o algo a nivel de un ataque que se esté dando a través de un bot y pueda tomar una acción sobre esos tags que me están generando. Aquí podemos ver cómo es la interacción con la visual de lo que está ocurriendo a nivel de bots. También tenemos la capacidad de crear reglas personalizadas. En reglas personalizadas, básicamente podemos decir, si tenemos una petición, en este caso es lo que les decía, si encontramos una etiqueta y esa etiqueta hace match con una de las capacidades que nos da la parte de bots, yo podría filtrar o tomar una acción. Si es unas peticiones que me están haciendo desde Acunetics, un bot de Acunetics o de diferentes pues, tipos de bots que están saliendo, si ese patrón es identificado, puedo tomar una acción. Entonces, si ustedes ven siempre la regla está como si cierto patrón o cierta capacidad se implementa, den cuál es la acción que yo puedo tener. Puedo permitir, bloquear o básicamente llevar un registro de cuentas. Ahora moviéndonos a la aplicación vulnerable, si ustedes ven arriba estamos en como accediendo a una instancia de manera directa. Básicamente esta aplicación es una aplicación que permite hacer ciertas cosas. Acá hicimos una inyección de SQL y pudimos obtener los datos de credenciales, básicamente adicionando, haciendo joins de tablas y obtenemos pues información en la que podemos ir sacando a través de comandos SQL, haciendo una petición get o post dentro de un campo de búsqueda. Entonces, básicamente estamos inyectando, acá estamos haciendo una unión entre diferentes tablas,
para obtener diferentes recursos. Noten que aquí estamos accediendo directamente a la instancia de esa dirección IP 18.232. Estamos directamente trabajando sobre la instancia. En este ejemplo, está dado a nivel de lo que sería pues una inyección SQL y tenemos una tabla que estamos mirando. Ahora vamos a tomar otro tipo de ataque, otro tipo pues de bug que podemos utilizar, y es el tema de un cross-site scripting. Entonces, en un cross-site scripting básicamente podemos utilizar campos. Este sería un reflejo de type scripting. Podemos colocar, por ejemplo, acciones de script de Java y podemos empezar a tomar, en este caso, pues fue exitoso porque pudimos correr script en un campo de texto de la aplicación. Eso no es bueno porque puedo utilizar ese script para hacer cualquier tipo de cosa, sacar información de una cookie, redireccionar. Aquí vamos a ver, vamos a tratar de hacer lo mismo, pero miren que ya estamos bajo la protección del balanceador de carga, y ese balanceador de carga ya tiene unas reglas, las reglas que les mostramos al principio, donde previene ese tipo de situaciones. Entonces, habilitamos la regla administrada para evitar cross-site scripting, habilitamos la regla para prevenir inyección de SQL, y como vemos, la respuesta del WAF en ese caso es inmediatamente hizo un match con los patrones que teníamos. Aquí, básicamente, el WAF va a revisar si la palabra script está, y inmediatamente su respuesta es esta actividad, esta acción está prohibida. Y otra cosa que podemos hacer es toda la información de logs que estamos teniendo, todas las acciones las estamos enviando a un bucket, todo lo que está generando, y aquí podemos empezar a hacer consultas y mirar cuál fue el patrón que se dio. Básicamente lo que me hace es entregar toda la información que fue solicitada, y puedo hacer una verificación sobre los puntos donde estoy teniendo, por ejemplo, para poder identificar comportamientos. Entonces, esto es bien interesante porque me va a permitir entender un poco qué peticiones me están haciendo, y de esa manera yo puedo ir generando nuevas reglas que voy a ir mejorando y voy a ir trabajando en ese ambiente. sea, No sé recapitulando un poquito lo que vimos, porque por ahí pasó un poco rápido. Agarramos una aplicación vulnerable, ¿sí? Esa aplicación vulnerable nos conectamos directamente hacia esa aplicación, le lanzamos algunos ataques de inyección de código, de cross-scripting, y eran efectivos. Me podía llevar toda la base de datos, podía describir las tablas del motor de base de datos, incluso le podría haber mandado un delete from tabla y borrar todos los datos ahí adentro, y hubiera funcionado también. En cambio, cuando utilizamos un WAF en el medio, tenemos un arquero que está atajando los penales, y cuando ve que le están tirando un pelotazo, lo descarta el paquete como para que no le llegue hacia la aplicación de fondo. Entonces, uno puede tener una buena cultura de seguridad en la compañía, uno puede tener desarrolladores entrenados para programar código seguro, pero a veces se le escapa la tortuga a los desarrolladores, con lo cual es importante tratar de tener un ambiente donde tengamos un WAF que esté protegiéndonos de este tipo de circunstancias, para evitar que algún error de programación pueda ser una puerta de entrada para un adversario. Así es. Acá, por ejemplo, acá estamos ya en la consola. Si nos quedan 10 minuticos. Acá ya estamos en la consola. Básicamente lo que tenemos es una aplicación o un balanceador de carga, que fue el que colocamos. Ese balanceador de carga tiene la aplicación que estábamos revisando. Y básicamente lo que empezamos a hacer fue hacer diferentes pruebas. En este momento, esta aplicación está corriendo bajo la protección del WAF, y en este caso el WAF, por ejemplo, nos permite ver que tenemos unos recursos asociados, que es ese mismo balanceador de carga, y tenemos un conjunto de reglas. En ese conjunto de reglas colocamos algunas reglas como las que les mostré, reglas administradas, y coloqué una regla de inyección de SQL y otras reglas que son que acá podemos ver pues cuál es la capacidad, y una regla de cross-site scripting, por ejemplo. Entonces yo puedo entrar acá, puedo tener mis reglas administradas, y en mis reglas administradas tenemos el componente de las reglas managed, que son de AWS. Acá tenemos también dos secciones, que son las reglas que son pagas, que una de esas reglas es la prevención de account takeover, que es cuando tenemos esas
esos logins en nuestras aplicaciones y evitamos que nos empiecen a hacer pruebas de fuerza bruta o inspeccionar. Entonces, yo lo que hago básicamente es habilitar esta acción, pero pues estas son reglas que son pagas. En el ejemplo que les mostramos, y lo mismo lo de bot control que aparecíamos en el video. Las reglas que estamos colocando acá son reglas gratuitas donde tenemos diferentes capacidades para administración, protección, listas de reputación, cuando tenemos direcciones IP, cuando tratan de hacer ofuscación de direcciones IP desde otro país, por ejemplo, utilizando un proxy o una VPN. Y tenemos esta que fue la que habilitamos, que eran las reglas de OWASP, que son reglas que nos que son reglas administradas y nos permiten pues habilitar capacidades para proteger de manera general mis aplicaciones web. También puedo colocar cuando hay entradas no válidas y en este caso pues era una aplicación PHP, entonces hay algunas cosas que es interesante también habilitar para proteger y las que les mostraba, la de protección de base de datos que me permiten prevenir ataques tipo inyección de SQL. También veíamos que habían terceros que también proveen diferentes reglas, reglas de Hyperva para temas de reputación, GeoGuard, Fortinet, también tiene unas reglas de OWASP Top 10. Entonces yo puedo hacer la adquisición vía el marketplace para habilitar esas capacidades. Entonces miren que puedo tener una mezcla de diferentes niveles de protección que me van a permitir hacer gestión sobre mi ambiente o las capacidades que estoy colocando en mi ambiente. Y en el caso que le estamos mostrando, pues tenemos la aplicación y acá es donde estamos mandando diferentes tipos de ataques que el WAF está haciendo la contención. En los casos, pueden haber otros ataques que de pronto que sean nuevos, que tengan patrones diferentes. Entonces, en este caso, yo podría hacer, por ejemplo, la identificación de todos los eventos que pasaron sobre la aplicación, empezar a analizar cuál es la información que me están entregando, si la acción específicamente en el WAF fue permitida o fue bloqueada, y si fue bloqueada, cuál fue la regla o la condición que desencadenó eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando corrimos el comando de unión, que fue los que les mostramos en el video, para poder extraer información, eso fue interpretado como datos de inyección de SQL y por eso hizo match el patrón, la regla fue bloqueada. Pero puede pasar que haya otras cosas que yo no haya identificado. Entonces aquí, por ejemplo, está todo lo que fue enviado. Aquí van a ver ustedes la información, la pueden extraer desde de los logs y pueden revisar otros patrones, otras cosas que pueden estar ocurriendo, algún encabezado en particular, por ejemplo. Pueden revisar el paquete o la petición que se está dando y ustedes pueden determinar ya con una regla específica o custom si quieren hacer que cierto patrón o cierta capacidad sea evitado como lo que vimos acá, que serían cuando yo creo mis propias reglas y puedo crear esta condición de que si la petición hace match con algo, en este caso puede hacer un match con todos los statements, o sea, puedo poner diferentes statements y miro cuál es la capacidad que quiero. Pues la ventaja es que yo puedo decir, por ejemplo, si las peticiones vienen de un país que es diferente a donde yo tengo solicitudes, yo podría crear como un límite para que esas peticiones solamente sean dentro de mi país, por ejemplo. Que se origine desde cierta dirección IP del país, de que tenga ciertos encabezados o que tenga el query parámetro específico que yo necesito. Entonces puedo empezar a crear esas reglas y con esas capacidades y defino si quiero tomar la acción de que sea bloqueada o que si quiero que se haga como un count de cuántos eventos están ocurriendo para que yo tome decisiones y pueda definir también límites. O, por ejemplo, puedo lanzar que la respuesta sea hacia ciertos patrones o ciertos comportamientos, que me lance un CAPTCHA para, por ejemplo, si hay un bot que me está haciendo muchas peticiones, entonces le mande el CAPTCHA para que yo pueda tener esas capacidades de protección. Entonces, esta es una capacidad que es bien interesante, se integra con diferentes servicios de AWS, tienen la capacidad de usar reglas administradas, reglas propias, reglas de terceros que pueden integrar a su solución y hacer pues una solución bien robusta para esta gestión. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algo que quieras adicionar, Darío. No veo preguntas. No, No. el WAF es un win enorme que pueden implementar fácilmente dentro de AWS. Exacto.
El otro componente que vimos dentro de la postura y cómo nos protegemos para hacer protección de datos es, normalmente uno de los puntos que más vemos es, bueno, yo cómo voy a proteger algo si no sé dónde está, no sé qué tipo de información tengo, cómo la estoy manejando, y ahí es donde entra Macie dentro de este escenario. Macie, Amazon Macie es una solución que es muy rápida de implementar, muy fácil de configurar, que nos va a permitir de manera muy rápida, como vamos a ver ahorita en el demo, casi con un solo clic, poder habilitar un servicio que permite hacer una identificación de información. Macie nos permite tener visibilidad, mirar cuáles son los buckets que tengo, cómo están configurados esos buckets, que es el primer dato que vamos a ver en el video, que es como de las cosas interesantes, pero además nos va a permitir descubrir esa información, poder tener claridad de qué es lo que se está almacenando, qué información o qué datos están dentro de esos archivos que están siendo guardados en un bucket, de tal forma que yo pueda empezar a tomar decisiones y a tener un entendimiento mejor de lo que tengo actualmente. Muchas veces en seguridad decíamos, bueno, yo quisiera saber dónde está la información confidencial o dónde está la información que tiene cierto patrón o que puede contener datos de una tarjeta de crédito o de un pasaporte, porque tengo una regulación que me dice tienes que proteger la información eh, de datos personales o números de tarjetas de crédito o simplemente quieres saber qué tienes. La idea es que con esto puedes empezar a articular y entender dónde está la información almacenada, qué tan expuesta puede estar esa información y qué datos están quedando allí consignados para que ustedes puedan, a partir de eso, empezar a tomar procesos de automatización que, basado en esos hallazgos, puedan tener una respuesta pues automatizada frente a eso, ya sea una notificación o una capacidad. Todo esto utilizando temas de Machine Learning. Entonces, en este video van a ver, lo vamos a habilitar con un solo clic. Aquí se le dan los permisos a Macie para que pueda entrar a S3. Y lo primero que van a ver es información de qué es lo que tienen. Cómo están los buckets, qué tantos de esa información es pública, cuántos de esos buckets son accedidos al público, si tienes información o buckets que están sin cifrar, cuántos tienes con cifrado, cuántos no están con cifrado, cuántos están utilizando la llave propia del servicio o cuáles están utilizando a KMS para hacer el cifrado de datos, cuántos de esa información está compartida con otros recursos fuera de la organización a través de una política de bucket. Entonces, de entrada, el solo hecho de prenderlo ya tienen una visión general. Después puedes crear trabajos que les van a permitir hacer esos procesos como de investigación. Entonces, crean un job, seleccionan dónde quieren, en qué buckets quieren que se ejecute esa lógica o esa investigación, y también pueden hacer eso con una programación. Puede ser diariamente que se ejecute y vaya y se revise, o solamente un trabajo de una sola vez. Y también, dado que esos escaneos pues tienen un costo cuando se está haciendo la ejecución, ustedes pueden utilizar esa profundidad de muestreo que aparece ahí para que ustedes digan cierta información o ciertos datos que cumplan ciertos criterios, ya sea con etiquetas o algún tipo de archivo, o bajo el criterio que ustedes vean, entren dentro del proceso de escaneo, de revisión, y puedan hacer eso. También tenemos la capacidad de crear mis propios datos, la personalización. Si yo quiero buscar alguna palabra clave o algún elemento que es importante para mi organización, entonces creo ese componente de datos personalizados. Ahorita se los muestro rápidamente. Y lo que hago ya es tener como toda la información y hago una validación, envío y empieza el trabajo a ejecutarse basado en las capacidades que vi. Esto me va a hacer una revisión de lo que tengo. Entonces aquí tengo el trabajo que acabamos de lanzar y puedo ir a la sección de hallazgos para mirar el tipo de información que tenemos. Entonces va a haber información que él va a revisar de que si tengo datos personales, si hay datos de tarjetas de crédito o que cumplieron con algún patrón de datos que yo puse. Aquí van a ver ustedes la información detallada, se detectó un número de tarjeta de crédito o hay datos de información personal en tales archivos. Entonces, esto les va a dar a ustedes más entendimiento de qué es lo que se está guardando, y también pueden mostrar que están implementando capacidades dentro de sus ambientes para entender mejor la información, entender mejor qué datos tienen y qué controles o qué capacidades están implementando posteriormente a que tienen este descubrimiento de información. Entonces,
Eso les da esa capacidad a ustedes para entender la data y poder tomar acciones de manera proactiva sobre esto. Pues por tema de tiempo, creo que ya terminamos. No sé si hay alguna Sí. pregunta acá o algo que quieras complementar, Darío, mientras No, comparto la encuesta. sobre Macy, el mensaje es, pueden muy rápidamente, con solo prenderlo, van a darse cuenta cuáles son, de hecho, el costo, digamos, del análisis de los buckets es $0,1 por mes. O sea, con prenderlo, con un mínimo costo, van a tener esa visión general de cómo están a nivel postura de seguridad de datos. Si tengo buckets compartidos hacia afuera, buckets sin cifrar, buckets para acceso público. Y en cuanto a lo que es el escaneo para los trabajos de descubrimiento, para poder clasificar la información, es muy útil para poder darse cuenta dónde es que está la información sensible y hay distintos tipos de formatos que va a escanear, archivos de ofimática, Excel, Doc, PDFs, o sea, es bastante completo y les va a permitir darse cuenta dónde hay información sensible. A veces pasa que crean un bucket inicialmente, lo dejan público porque no tiene información sensible. Después otro equipo guarda dentro de ese mismo bucket información sensible y no se da cuenta. Entonces, esta es una herramienta muy útil para eso. Sí. Ujú. Y de los temas interesantes es esto, o sea, ya tenemos predeterminadas ciertas capacidades para hacer análisis de datos, como vieron en el ejemplo, pero ustedes pueden entrar acá y crear sus propias customizaciones. O sea, pueden decir, si encuentra este dato y con patrones como, por ejemplo, esta palabra se encuentra a tantas palabras de distancia de otra palabra, o sea, ponen rangos, eso les pueden ayudar a ustedes para que puedan tener cuando se haga el escaneo de la información, ustedes puedan identificar ciertos patrones o cierta información que está ahí. Entonces, Sí, los pueden ayuda. empezar a nutrir y a no solamente lo que tenemos predeterminado, sino que ustedes puedan ir viendo y adicionando patrones, comportamientos, capacidades que necesitan integrar dentro de su organización y pueden pues empezar a descubrir y a entender mejor la información que están teniendo. Claro, si tienen un número de empleado o, por ejemplo, lo que hablaba de documentos judiciales, en Argentina, por ejemplo, hay una frase que todos los documentos judiciales tienen que terminar con la frase que será justicia. Entonces uno busca esa frase y ya sabe que hay un documento judicial. O el formato que ustedes tengan para el número de empleado. Tiene capacidades también para identificar cuando está cerca de uno del otro y de esa manera poder evitar, si dice, por ejemplo, y aparece una estructura de un número de documento, si la palabra ejemplo apareció cercana a esa estructura que parece un número de documento, podemos descartarlo sabiendo de que eso no es un número de documento real, sino que es un ejemplo que están poniendo, ¿sí? Entonces es muy útil también. Si quieren ir contándonos un poco en el chat si cubrimos las expectativas, si hay algo que se quedaron con ganas de conocer para la próxima, estaría bueno saberlo, ¿no? Y por favor contesten la encuesta, son un par de preguntas muy sencillas como para ver cómo nos fue y en qué podemos mejorar. Excelente, Siéntanse libres de excelente. abrir el micrófono si gustan y hacer la consulta que quieran. Gracias por el feedback. Son más de chat. Sí, sí, ahí los veo.